En los márgenes de una ciudad que pulsaba con el brillo del progreso y de la riqueza, existía un pequeño barrio olvidado por el tiempo, un lugar donde las calles no tenían nombre y las casas parecían apoyarse unas en otras en busca de consuelo. Era allí, en una modesta casa de madera con un tejado que porfiaba en ceder ante las tormentas, donde vivía Leo. El aire alrededor de su casa era una mezcla del olor a tierra mojada, del perfume dulzón de las pocas flores que su madre cultivaba en latas viejas y del humo suave que se escapaba de la estufa de leña, cargando la promesa de una cena sencilla, pero hecha con amor. La casa era pequeña, las habitaciones se apretujaban, pero cada centímetro de aquel hogar estaba impecablemente limpio, un testimonio del esfuerzo incansable de su madre, doña Eliana. Leo, un niño de apenas 12 años, poseía un universo entero dentro de sus ojos castaños y tranquilos. No era de muchas palabras, prefería el lenguaje de las cosas, el diálogo silencioso con engranajes y piezas que el mundo desechaba. Mientras otros niños de su edad corrían detrás de un balón de fútbol, Leo encontraba su refugio en el fondo del patio. Allí, bajo la sombra de un viejo árbol de mango, montó su taller improvisado, un santuario de pequeños tesoros, alambres retorcidos, tornillos oxidados, trozos de tuberías y resortes que encontraba en sus andanzas. Era en ese caos organizado donde su pasión secreta florecía, una habilidad innata para entender cómo funcionaban las cosas, para ver la música silenciosa en la danza de las piezas y para dar vida a lo que estaba roto. Su bondad era tan natural como su respiración. Leo era el tipo de niño que compartía su pan aún teniendo poca comida, que arreglaba el juguete roto del vecino sin pedir nada a cambio y que se preocupaba por la frágil salud de su hermana menor, Sofía, con una seriedad que no correspondía a su edad. Veía el mundo a través de una lente de empatía pura, sintiendo los dolores de su madre en su espalda, encorvada al final del día, y la tristeza silenciosa de su padre, un hombre trabajador cuyas manos callosas no siempre lograban traer lo suficiente a casa. La inocencia de su alma contrastaba brutalmente con la dureza de la realidad que lo rodeaba, pero en lugar de volverse amargo se volvía más observador, más sensible. La habilidad de Leo no era solo un pasatiempo, era una forma de magia. Con una paciencia de monje y una intuición que desafiaba la lógica, creaba pequeñas maravillas. De un puñado de chatarra, construyó un molino de agua en miniatura que regaba la pequeña huerta de su madre, usando el hilo de agua que escurría del grifo. Hizo un carrusel de pajaritos que giraba con el viento, encantando a su hermanita Sofía y arrancándole sonrisas que eran el remedio más caro del mundo. Nadie le enseñó, él simplemente sabía. Sentía el flujo, la conexión, la necesidad de cada pieza, como si estuviera leyendo una historia que solo él podía entender. Una narrativa escrita en 1870, tornillos y poleas. La familia de Leo enfrentaba una batalla diaria, una lucha silenciosa contra la marea de la dificultad. Su padre, don Roberto, trabajaba en la construcción civil, saliendo antes de que saliera el sol y volviendo con el cuerpo molido y el rostro marcado por el polvo y el cansancio. Doña Eliana hacía limpiezas en algunas casas de la parte más rica de la ciudad, trayendo a casa no solo el sustento, sino también historias de un mundo de lujo y abundancia que parecía pertenecer a otra galaxia. La mayor sombra que se cernía sobre ellos, sin embargo, era la tos persistente de Sofía, una fragilidad en los pulmones que exigía medicinas caras, visitas al médico y un cuidado que los ingresos familiares apenas podían cubrir. Cada moneda era contada, cada gasto era sopesado. La cena, muchas veces, era una multiplicación de panes y esperanza. Leo veía la preocupación grabada en el rostro de sus padres, en las conversaciones susurradas tarde en la noche cuando creían que él y su hermana estaban durmiendo. Oía palabras como deuda, medicina y alquiler, mezclándose en un lamento bajo y constante. Esta atmósfera de incertidumbre era el telón de fondo de su infancia, y él sentía el peso de todo aquello sobre sus pequeños hombros. Un deseo abrumador de poder hacer algo, de ser la pieza que faltaba para arreglar el engranaje roto de su propia familia. El contraste entre la vida de Leo y el mundo que su madre describía era abismal. Ella hablaba de casas con más habitaciones que personas, de jardines que parecían bosques encantados y de grifos de donde salía agua caliente a cualquier hora del día. Para Leo, cuya mayor diversión era ver girar su molino de chatarra, aquellas historias eran como cuentos de hadas. No sentía envidia, sino una curiosidad genuina. ¿Cómo podían existir dos mundos tan diferentes bajo el mismo cielo? Era una pregunta que su mente lógica y su corazón bondadoso no conseguían responder, alimentando aún más su percepción de que el universo era un mecanismo complejo y a veces injusto,
Fue en una de esas noches, mientras fingía dormir para no preocupar a su madre, que la oyó llorar en voz baja en la cocina. Era un llanto contenido, el sonido de una fuerza que estaba a punto de agotarse. Ella miraba la última caja de la medicina de Sofía, ahora vacía, y la cartera con unos pocos billetes arrugados. En ese momento el universo de Leo se contrajo. El dolor de su madre atravesó la delgada pared y se alojó en su pecho. El deseo de ayudar se transformó en una necesidad física, una urgencia que hacía que su corazón latiera más rápido. Necesitaba encontrar una solución. Necesitaba ser más que un niño bueno con un talento para la chatarra. Al día siguiente, doña Eliana volvió del trabajo más agitada de lo normal. Contó con una mezcla de asombro y pena sobre el gran problema en la mansión de su patrón más rico, un hombre llamado señor Arthur. Él poseía una fuente de agua monumental en su jardín, una obra de arte antigua y compleja, regalo de su abuelo, que había dejado de funcionar. Ningún ingeniero, ningún experto, ningún técnico de renombre conseguía descubrir el problema. La fuente orgullo de la familia estaba silenciosa y muerta, y el millonario, según su madre, estaba desesperado, ofreciendo una recompensa generosa para quien consiguiera arreglarla. Mientras su madre narraba la historia como un chisme de un mundo lejano, algo se encendió dentro de Leo. La descripción de la fuente con sus engranajes complejos, sus tuberías interconectadas y su mecanismo secular no le sonó como un problema, sino como una invitación. Visualizó las piezas en su mente, sintió el flujo del agua que debería correr por ellas, y una certeza tranquila y poderosa lo invadió. Era un mecanismo, y él entendía de mecanismos. La recompensa, antes una cifra abstracta de un cuento de hadas, de repente se convirtió en la imagen del estante lleno de medicinas para Sofía y de un techo nuevo para su casa. La empatía que sentía por todo y todos ahora se enfocaba en un único punto, aquella fuente rota. No veía solo metal y piedra, sino el corazón de una herencia familiar que había dejado de latir. Sentía la frustración del dueño, no por su riqueza, sino por la pérdida de algo que tenía valor sentimental. Esta capacidad de conectarse con el alma de las cosas era el núcleo de su genialidad. No veía un desafío técnico, sino un rompecabezas emocional. Una historia que necesitaba ser contada de nuevo. La decisión se formó en su mente con la solidez de una roca. Él iría hasta allá. Él lo intentaría. La semilla de la esperanza, plantada por la narrativa de su madre, comenzó a germinar en su corazón. Pasó el resto de la tarde en su taller improvisado, no construyendo nada nuevo, sino simplemente sintiendo el metal frío en sus manos, cerrando los ojos e imaginando los caminos del agua, los secretos escondidos en las entrañas de una máquina que nunca había visto. Era una preparación silenciosa, una alineación de su intuición con el desafío que se avecinaba. No tenía herramientas caras, no tenía diplomas, no tenía experiencia profesional. Tenía solo sus manos, su mente y una fe inquebrantable en que podía oír lo que estaba roto y entender cómo sanarlo. Sus padres, sumergidos en sus propias preocupaciones, no se percataron del cambio sutil en Leo. No vieron la llama de determinación que ardía en sus ojos, ni la forma en que parecía más alto, más enfocado. Guardó su plan para sí mismo, sabiendo que sonaría como un delirio infantil. ¿Cómo podría un niño de su condición siquiera soñar con acercarse a un hombre como el señor Arthur, y mucho menos ofrecerle ayuda? Pero Leo no pensaba en las barreras sociales, pensaba en el problema, pensaba en la solución, pensaba en la sonrisa de su hermana. Aquella noche, la lluvia castigó el tejado de su casa una vez más, y una nueva gotera apareció en la esquina de su cuarto, un recordatorio constante de la fragilidad de su mundo. Pero por primera vez, el sonido de la gotera no le trajo desesperación. Lo escuchó como una música, un ritmo, un pulso. Era el sonido del agua, la misma agua que necesitaba hacer danzar de nuevo en la fuente del millonario. Cada gota que caía en el balde era una nota en la sinfonía de su plan, fortaleciendo su resolución. Se durmió no con el peso del mundo, sino con la claridad de un propósito. El viaje de Leo apenas comienza, y cada paso será una prueba para su valentía, una confrontación entre la pureza de su talento y la arrogancia de un mundo que juzga por las apariencias. Si ya te has emocionado con la fuerza y la bondad de este niño y quieres seguir cada momento de su increíble historia, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ningún detalle. Y dinos, ¿de qué ciudad y estado nos estás viendo? ¿Qué hora es ahí en tu región? Queremos saber hasta dónde están llegando la esperanza y la historia de Leo en este preciso momento. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si el cielo estuviera indeciso. Leo, sin embargo, llevaba un sol particular dentro del pecho. No le contó a nadie sobre su plan.
Se despidió de su madre con un abrazo un poco más fuerte y con las coordenadas vagas que ella le había dado, comenzó su viaje hacia el otro lado de la ciudad. Fue una peregrinación a través de mundos. Dejó atrás las calles de tierra, los perros callejeros y el sonido familiar de los vecinos para adentrarse en un reino de asfalto liso, silencio impersonal y muros altos que parecían arañar el cielo. Cada paso lo alejaba más de todo lo que conocía, y una pequeña semilla de miedo intentaba brotar en su estómago. Las casas fueron transformándose en fortalezas, palacios modernos de vidrio y concreto, protegidos por cámaras que lo seguían con ojos fríos e indiferentes. Los coches que pasaban a su lado eran silenciosos y veloces, máquinas de lujo que parecían pertenecer a un futuro que nunca llegaría a su barrio. Leo se sentía como una mota de polvo en un quirófano, un elemento extraño y fuera de lugar. Apretó el asa de su pequeña mochila, donde llevaba solo una botella de agua y un trozo de pan, y se concentró en la imagen de la fuente en su mente. La imagen era su escudo, su brújula, la razón por la que sus pies continuaban moviéndose, incluso cuando la voluntad era la de volver a la seguridad de su patio. Finalmente llegó. La dirección que su madre había mencionado correspondía a un portón monumental de hierro forjado, decorado con arabescos complejos, que imitaban hojas y enredaderas. Detrás del portón, una mansión se erigía, no como una casa, sino como una declaración de poder. Era tan grande que parecía tener su propio clima. Leo respiró hondo. El aire allí parecía más limpio, perfumado con el olor a césped recién cortado y flores exóticas. Se acercó al interfono, su pequeña mano dudando por un instante antes de apretar el botón. Una voz metálica e impaciente sonó. ¿Sí? La voz estaba tan desprovista de calidez que Leo casi retrocedió. «Buenos días, monseñor», dijo él con la voz un poco temblorosa. Yo vine por lo de la fuente». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una risa corta y ahogada. ¿La fuente? ¿Y quién eres tú, el fontanero mágico? Leo no respondió, solo esperó. La burla no le afectó como quizás debería. Estaba demasiado enfocado en su objetivo. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, la voz regresó, teñida de curiosidad o tal vez de aburrimiento. «El portón se va a abrir. Sigue el camino de piedras. Y no toques nada». El clic metálico de la cerradura sonó como un trueno, y el pesado portón de hierro comenzó a abrirse lentamente, revelando un jardín que parecía haber sido robado de un sueño. Leo caminó por el sendero de piedras blancas, sintiéndose como un intruso en un paraíso prohibido. A cada lado, parterres de flores perfectamente simétricos explotaban en colores vibrantes. Árboles exóticos que nunca había visto antes ofrecían su sombra, y el único sonido era el zumbido de las abejas y el canto de pájaros invisibles. Era un silencio caro, un silencio comprado y mantenido. Sentía las miradas desde las ventanas de la mansión, aunque no viera a nadie. La opulencia del lugar era abrumadora, diseñada para hacer que cualquiera que no perteneciera a ese mundo se sintiera pequeño e insignificante. Pero Leo no miraba la casa. Sus ojos buscaban la fuente, y entonces la vio. En el centro de una rotonda de mármol se erigía la fuente. Era aún más magnífica y compleja de lo que su imaginación se había atrevido a pintar. Una escultura de bronce de Neptuno y sus sirenas, con detalles tan finos que parecían vivos, incluso cubiertos por una fina capa de polvo y sequedad. El agua debería brotar de la concha de las sirenas y de la boca de los caballitos de mar, pero ahora todo estaba parado. La fuente estaba muerta, un gigante dormido en el corazón de aquel vibrante jardín. Su belleza silenciosa era casi triste, un monumento a la impotencia, y el corazón de Leo se llenó de una extraña compasión por aquel objeto inanimado. Alrededor de la fuente, un grupo de hombres se encontraba en un estado de agitación contenida. Eran 4, vestidos con uniformes de una prestigiosa empresa de ingeniería, con tablillas, portátiles y equipos electrónicos esparcidos por el mármol. Gesticulaban, señalaban y hablaban en un dialecto técnico que Leo no entendía, pero cuyo tono conocía bien, el tono de la frustración. La lectura del sensor de flujo es 0, pero la presión en la bomba primaria está al máximo. «No tiene sentido», dijo uno de ellos pasándose la mano por el pelo. Otro miraba la pantalla de una tableta que mostraba un modelo 3D de la estructura interna de la fuente. Los esquemas originales son del siglo XIX. No hay documentación para esta cámara de ecualización. Eran la personificación de la lógica moderna colisionando con un misterio antiguo. Usaban tecnología de punta para descifrar un alma mecánica construida con intuición y arte. Sondeaban con láseres, medían con sensores, pero no conseguían oír lo que la fuente intentaba decirles. Su enfoque era frío, analítico, y por eso mismo ciego a la verdadera naturaleza del problema. Leo se quedó observando a distancia, escondido detrás de un arbusto bien podado, absorbiendo la escena.
No veía solo a expertos fracasando, veía una desconexión fundamental entre el hombre moderno y la sabiduría del pasado. De repente, una puerta de cristal de la mansión se abrió con fuerza y una figura imponente salió, caminando a grandes zancadas hacia el grupo. Era un hombre alto, de pelo canoso e impecablemente peinado, que vestía un traje caro que parecía fuera de lugar en su propio jardín. Su rostro, sin embargo, estaba rojo de ira, con un ceño fruncido marcando su frente. Este era el señor Arthur, el dueño de aquel imperio, y exudaba un aura de poder e impaciencia que hacía vibrar el aire a su alrededor. No caminaba, marchaba, y su mirada estaba fija en los ingenieros con una furia mal contenida. ¿Y bien?, bramó, su voz cortando el silencio del jardín. ¿Algún progreso o todavía están admirando mi estatua? He contratado a la mejor empresa del país. Pagué una fortuna por especialistas, no por turistas. Los ingenieros se encogieron bajo el ataque verbal. El líder del grupo intentó explicar, balbuceando sobre la complejidad del mecanismo, sobre la falta de piezas y la antigüedad del diseño. Pero el señor Arthur no quería oír excusas. Quería resultados. Quería el sonido del agua, el sonido de su herencia, de su victoria sobre el silencio. Mi abuelo construyó esta fuente con sus propias manos y el conocimiento que tenía en la cabeza, continuó el millonario gesticulando hacia la estatua silenciosa. Y ustedes, con sus ordenadores y sus diplomas, no pueden ni descubrir por qué se detuvo. ¿Qué clase de broma es esta? Quiero esta fuente funcionando para el final del día, o me aseguraré de que su prestigiosa empresa no vuelva a conseguir un contrato ni para arreglar una tubería rota. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y fría. El miedo era palpable en el rostro de los especialistas. Era el poder absoluto en acción, la riqueza que no persuade, sino que ordena. Fue en ese momento de máxima tensión que Leo decidió actuar. Sintió que era la hora. Con el corazón latiendo fuerte contra sus costillas, salió de su escondite y caminó lentamente hacia el grupo. Cada paso sobre el mármol pulido resonaba en el silencio que se había instalado. Todas las miradas se volvieron hacia él, una figura minúscula y polvorienta en aquel escenario de riqueza y fracaso. Se detuvo a una distancia respetuosa del señor Arthur, que lo miró con una mezcla de sorpresa e irritación, como si Leo fuera un insecto que se hubiera atrevido a posarse en su mesa. «Con permiso, señor», dijo Leo, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples, directas, casi absurdas en aquel contexto. «He estado observando. Creo que puedo ayudar». Un silencio profundo y estupefacto descendió sobre el jardín. Los ingenieros miraron a Leo, luego al señor Arthur sin saber cómo reaccionar. La idea de que aquel niño, que parecía salido de una página olvidada de la historia, pudiera tener la solución era tan ridícula que nadie podía procesarla. Era una ruptura de todas las reglas, de todas las jerarquías. El señor Arthur lo examinó de arriba abajo, sus ojos recorriendo la ropa sencilla de Leo, sus zapatos gastados, su rostro serio y joven. La ira en su semblante dio paso a una incredulidad burlona. Una comisura de su boca se curvó hacia arriba, y entonces un sonido bajo comenzó en su garganta, creciendo rápidamente hasta explotar en una carcajada alta y despectiva. Era una risa que no contenía alegría, solo escarnio. Una risa que resonó por el jardín, haciendo que los pájaros se callaran. Una risa que pretendía aplastar, humillar y aniquilar. «Tú», logró decir entre carcajadas apuntando un dedo acusador hacia Leo. «¿Tú vas a ayudar? ¿Acaso se te rompieron tus juguetes y viniste a buscar piezas nuevas?» Se volvió hacia los ingenieros como si compartiera una broma privada. «Miren esto, señores. Manden la tecnología a casa. Hemos encontrado a nuestro salvador. Un mocoso de la favela ha venido a arreglar lo que la mejor ingeniería del país no pudo». La humillación era un veneno inyectándose lentamente en el aire. Los especialistas, antes asustados por su jefe, ahora sonreían con alivio, felices de que el foco de la ira se hubiera desviado hacia un blanco tan fácil. Leo sintió que el calor le subía al rostro. Las risas eran como pequeñas piedras que le lanzaban, pero no bajó la mirada. Continuó mirando fijamente al señor Arthur y luego desvió su vista hacia la fuente. Él no estaba allí por ellos, estaba allí por la fuente. Su calma silenciosa pareció irritar aún más al millonario, que dejó de reír y lo miró con un desprecio helado. «¿Qué crees que puedes hacer, mocoso? ¿Patearla? ¿Base? ¿Hablar con los peces de bronce? Dime, ¿cuál es tu plan descabellado?» El niño simplemente respondió: «Necesito sentir el agua. Necesito oír el camino que no está recorriendo». La respuesta fue tan simple, tan pura y tan diferente del lenguaje técnico de los ingenieros que provocó otra ola de risitas y cuchicheos.
Oír el camino del agua, se burló uno de los técnicos a su colega. Creo que tenemos un poeta, no un mecánico. La atmósfera estaba cargada de desdén. Leo era el Itches Poesy, entretenimiento del día, una distracción bizarra del fracaso real que estaba ocurriendo. El señor Arthur, claramente divirtiéndose con la situación, decidió llevar la farsa a su clímax. Caminó lentamente hasta quedar cara a cara con Leo, su sombra cubriendo completamente al niño. Se inclinó, su rostro a centímetros del de Leo, y dijo con una voz falsamente conspiradora: «¿Sabes una cosa, chico? Me gusta tu audacia». La palabra salió de sus labios con el peso de un insulto. Se enderezó y alzó la voz para que todos en el jardín pudieran oír, transformando aquel momento en un espectáculo público. «Voy a hacerte una propuesta», anunció, abriendo los brazos como un maestro de ceremonias. «Una oportunidad para que demuestres tu magia». Hizo una pausa dramática asegurándose de tener la atención de todos. «Si tú, un mocoso salido de la nada, con tus manos sucias y tus teorías sobre oír el agua, si logras arreglar la obra maestra de mi familia, si haces que una sola gota de agua brote de esa fuente», se acercó de nuevo a Leo, con la sonrisa burlona estampada en su rostro. «Te doy $1.000.000. La cantidad absurda quedó suspendida en el aire, sorprendiendo a todos. Hubo suspiros, seguidos de risas ahogadas. Nadie tomó la promesa en serio. Era la hipérbole definitiva, la herramienta de un hombre rico para subrayar la imposibilidad de la tarea y la insignificancia del desafiado. Era la broma final, el golpe de gracia verbal. La oferta no fue hecha como una oportunidad, sino como la sentencia de un fracaso inevitable, una invitación al ridículo. El señor Arthur estaba tan seguro de la derrota de Leo que podía permitirse el lujo de ser extravagantemente cruel. Esperaba ver al niño retroceder, balbucear, tal vez incluso llorar de vergüenza. Esperaba que la enormidad de la promesa burlona lo aplastara, pero Leo no reaccionó como se esperaba. No pareció intimidado por la cantidad ni paralizado por la humillación. Levantó la vista del rostro arrogante del millonario y miró una vez más la fuente silenciosa. Para él, el desafío se despojó de todo su veneno y se convirtió en una ecuación simple. Por un lado, el problema. Por el otro, la solución. El $1.000.000 no era un premio de lotería. Era la medicina de Sofía, el techo de su casa, el fin de las noches de llanto de su madre. El niño no sonrió, no discutió, no hizo ninguna promesa a cambio. Simplemente miró a los ojos al señor Arthur, el desprecio del hombre reflejado en sus pupilas, jóvenes y serias. Luego, con una lentitud que pareció contener la respiración de todos, Leo asintió con la cabeza. Un único y firme asentimiento. Aceptado. El gesto fue tan inesperado en su simplicidad y gravedad que por un momento incluso el señor Arthur se quedó sin palabras. La broma había sido aceptada como un contrato. El conflicto estaba oficialmente declarado, no con palabras, sino con un silencio que prometía acción. El millonario, recuperándose del shock, soltó una última risa, esta vez un poco menos confiada. «Pues bien, chico, el escenario es tuyo, muéstranos tu magia». Se alejó, gesticulando para que todos le dieran espacio al niño, como si estuvieran abriendo la pista para el payaso principal. Los ingenieros se retiraron a la sombra, cruzando los brazos, sus rostros una mezcla de lástima y diversión. Estaban a punto de presenciar el espectáculo más patético de sus carreras. Leo los ignoró a todos. El mundo a su alrededor, con sus burlas y sus miradas de desdén, desapareció. Solo existían él y la fuente. Se acercó a la base de mármol, el silencio del jardín ahora lleno de una tensión expectante. No tenía herramientas, no tenía planos, no tenía nada más que la convicción que ardía en su pecho. Tocó la superficie fría del bronce, cerrando los ojos por un instante. No estaba buscando un fallo mecánico, se estaba presentando, pidiendo permiso para entrar en la historia de aquella máquina dormida. La humillación que acababa de sufrir no lo debilitó. Al contrario, lo centró. Cada risa, cada palabra de escarnio se había transformado en combustible. La promesa extravagante del señor Arthur, hecha para ridiculizarlo, se había convertido en su bandera. Ya no estaba solo arreglando un objeto para un hombre rico. Estaba luchando por su dignidad, por el honor de su familia, por la creencia silenciosa en su propio don. La apuesta era alta, el público era hostil y el desafío monumental. Respiró hondo, el olor a metal y piedra llenando sus pulmones. Abrió los ojos, y en ellos ya no había miedo ni duda. Había solo la claridad de un artesano frente a su obra. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No se trataba de fuerza o tecnología. Se trataba de escuchar, de sensibilidad,
de un tipo de inteligencia que no podía medirse con diplomas o cuentas bancarias. El incidente había pasado. El conflicto estaba establecido. Ahora comenzaría la acción. El señor Arthur observaba desde su balcón, con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa cínica en los labios. Se preparó para deleitarse con el fracaso inevitable del chico. Él no sabía, nadie allí sabía, que no estaban a punto de presenciar una humillación, sino el desarrollo de un pequeño milagro, una lección que sacudiría los cimientos de su mundo de certezas. La arrogancia del millonario había, sin querer, abierto la puerta a la genialidad que él más despreciaba. Leo rodeó la fuente, sus dedos trazando las líneas, sus ojos examinando cada junta, cada salida de agua ahora seca. No estaba mirando la superficie, sino a través de ella. En su mente ya veía las tuberías ocultas, las cámaras secretas, los engranajes detenidos. Veía el camino que el agua quería recorrer y el obstáculo que se lo impedía. La multitud esperaba que tomara una herramienta, que intentara forzar algo. Pero Leo permaneció quieto, en comunión silenciosa con el gigante de bronce. La burla inicial de la audiencia comenzó a transformarse en una curiosidad impaciente. ¿Qué está haciendo? ¿Meditando?, susurró uno de los invitados del señor Arthur, que se había unido para ver el espectáculo. El millonario se encogió de hombros, un gesto de desprecio. Dale tiempo, la estupidez necesita un momento para manifestarse plenamente. Veían a un niño parado, pero Leo estaba en pleno movimiento, viajando por las arterias de la fuente, diagnosticando su mal con la precisión de un cirujano intuitivo. Mientras que los expertos habían mirado la fuente como un sistema complejo de piezas, Leo la veía como un cuerpo con un corazón, la bomba principal, venas, las tuberías y un alma, la intención del creador. Ellos intentaron arreglar la máquina. Leo estaba a punto de curar el organismo. Esta diferencia fundamental de perspectiva era el secreto de su don, un secreto que estaba a punto de ser revelado de forma espectacular. Finalmente detuvo su caminata. Había encontrado el punto. No estaba cerca de la bomba, ni donde los esquemas indicaban las válvulas principales. Era un lugar discreto, casi olvidado. Una pequeña rejilla de bronce decorada con el dibujo de una hoja de acanto cerca de la base. Era allí. Lo sentía. Era el punto de bloqueo, el nudo que impedía todo el flujo. Ahora solo necesitaba desatarlo. Y para eso no necesitaría fuerza, sino astucia. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Leo se arrodilló ante la rejilla de bronce con la hoja de acanto. Para los espectadores era solo un niño arrodillado en la suciedad, pero en realidad era un maestro a punto de dirigir una sinfonía de física e intuición. Ignoró los murmullos y las risas condescendientes que flotaban a su alrededor, provenientes del grupo de invitados que el señor Arthur había reunido en su balcón para el entretenimiento. Sus dedos finos y sorprendentemente firmes tocaron la rejilla fría no para abrirla, sino para sentir la vibración del silencio, para entender la naturaleza de la quietud forzada que afligía a la magnífica estructura frente a él. «Necesito un cubo con agua», dijo en Toys, voz alta sin dirigirse a nadie en particular. Su voz era tranquila, pero cargaba una autoridad natural que sorprendió a uno de los jardineros cercanos, quien, por puro reflejo, fue a buscar lo que el niño pedía. Luego añadió: «Y un trozo de alambre, el más fino que tengan, y una manguera de jardín, por favor». Desde lo alto del balcón, la voz del señor Arthur sonó, cargada de sarcasmo. «Anoten, señores. La vanguardia de la tecnología acaba de llegar. Un cubo, un alambre y una manguera. ¿Por qué no pensamos en eso antes?». Sus invitados rieron educadamente, cómplices de la burla. Leo no se inmutó. Recibió el cubo de agua de las manos del jardinero, que lo miraba con una mezcla de lástima y curiosidad. Con un cuidado que rayaba en la reverencia, Leo comenzó a verter el agua, no sobre la rejilla, sino alrededor de ella, en pequeños charcos. Observaba con una concentración absoluta cómo se comportaba el agua sobre el mármol, cómo era sutilmente atraída en una dirección, cómo evitaba ciertas grietas minúsculas. Estaba leyendo el mapa de la superficie para entender la geografía del subsuelo, una técnica que había aprendido al observar los arroyos cerca de su casa, viendo cómo el agua siempre revela los secretos del lecho invisible. Los ingenieros que habían decidido quedarse para presenciar el patético desenlace cuchicheaban entre sí. «Esto es un absurdo. La tensión superficial a una escala tan pequeña es irrelevante para un sistema de alta presión como este», dijo uno de ellos ajustándose las gafas. «Solo está jugando en el barro. Es casi triste de ver». Veían solo a un niño ensuciando el mármol impecable del millonario, incapaces de comprender la profundidad del diagnóstico que se estaba realizando.
Para ellos la ciencia era un conjunto de fórmulas en un libro. Para Leo era una fuerza viva y palpable. Con el mapa de agua trazado en su mente, Leo tomó el fino trozo de alambre, lo enderezó con los dedos, transformándolo en una delicada sonda. Cerró los ojos. Por un momento, respirando hondo, como si se preparara para una inmersión. Luego, con una gentileza extraordinaria, introdujo la punta del alambre a través de los orificios de la rejilla de bronce. No forzó, no hurgó. Lo dejó deslizarse, sus dedos sintiendo cada mínima vibración, cada cambio en la resistencia, traduciendo las sensaciones en una imagen mental de la tubería oscura y desconocida. Parecía un músico afinando un instrumento raro y complejo. Su cabeza se inclinaba, su expresión era de pura concentración. La gente en el balcón comenzó a impacientarse. El espectáculo de la humillación se estaba volviendo monótono. ¿Se va a quedar ahí todo el día?, preguntó una señora elegantemente vestida. El señor Arthur dio un sorbo a su bebida. La paciencia es una virtud querida, especialmente cuando se anticipa un fracaso tan espectacular. Deje que el artista trabaje en su obra. La ironía en su voz era palpable, pero por debajo de ella una semilla de curiosidad comenzaba a brotar. De repente Leo se detuvo. Sus dedos en el alambre se congelaron. Lo sintió. Un cambio sutil, una textura diferente, un eco hueco que no debería estar allí. Era profundo, a unos 2 metros de la superficie, justo donde la tubería principal hacía una curva suave. No era un bloqueo total, sino una obstrucción parcial, algo que creaba un vacío de aire e interrumpía el flujo inicial necesario para accionar todo el sistema. Los sensores de los ingenieros eran demasiado burdos para detectar algo tan sutil, pero los dedos de Leo, conectados al alambre, sintieron la anomalía como si fuera parte de su propio cuerpo. «La manguera», dijo, esta vez mirando directamente al jardinero que prontamente la trajo. Leo no conectó ninguna boquilla de alta presión. Simplemente colocó la punta de la manguera sobre un punto específico de la rejilla, el punto que su investigación con el agua y el alambre había revelado. «¿Puede abrir el agua, por favor?» Pero muy despacio, solo un hilillo. El jardinero obedeció y un fino chorro de agua comenzó a escurrirse hacia la oscuridad de la fuente con un sonido suave y constante. La escena era casi anticlimática. Un niño agachado, un hilo de agua desapareciendo en un agujero. La tensión en el balcón se transformó en aburrimiento. «¿Eso es todo?», dijo el señor Arthur, su voz demostrando una genuina decepción. Esperaba más drama, más explosiones quizás. Estaba a punto de darse la vuelta y despedir a todos cuando se oyó un sonido bajo, gutural, venido de las profundidades de la fuente. Un gluc, gluc, gluc. Era el sonido de aire siendo desplazado por el agua, el sonido de un sistema que no estaba completamente muerto. Todos se quedaron en silencio. Los ingenieros se miraron entre sí, sus expresiones de desdén vacilando por primera vez. El señor Arthur, que ya estaba de espaldas, se giró lentamente, sus ojos fijos en la fuente. El sonido burbujeante continuó por unos segundos y luego fue seguido por un soplo. Una pequeña nube de polvo y aire viciado escapó de uno de los orificios nasales de un caballito de mar de bronce al otro lado de la estatua. Fue un suspiro de metal y piedra, como si la fuente estuviera despertando de un largo sueño. La multitud en el balcón murmuró, esta vez no con burla, sino con asombro. Uno de los invitados, un empresario escéptico, bajó su vaso. ¿Qué ha sido eso? El ingeniero jefe, intentando mantener la compostura, carraspeó. Es solo aire desplazado. El sistema tiene kilómetros de tuberías. Es normal que haya bolsas de aire. No significa que el bloqueo principal se haya resuelto. Es una falsa alarma. Su explicación era lógica, profesional, pero su rostro delataba una incertidumbre que no estaba allí antes. Estaba intentando convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Leo, sin embargo, sabía que no era una falsa alarma. Era una respuesta. La fuente estaba hablando con él. El primer paso había sido un éxito. El vacío de aire que impedía el arranque del sistema había sido purgado. Ahora venía la parte difícil, el bloqueo físico. Continuó con el hilo de agua, pero se dio cuenta de que el caudal disminuía. El agua comenzaba a regresar, formando un charco más grande alrededor de la rejilla. El gorgoteo se detuvo. El silencio regresó, más pesado y definitivo que antes. El pequeño momento de esperanza se había extinguido. Cerró el agua, retiró el alambre. Se sentó sobre sus talones, con el rostro sucio de tierra y agua, y miró la rejilla con una intensidad frustrada. Podía sentir el obstáculo, ahora claramente. Era sólido, inflexible, una pared dentro de la arteria de la fuente. Su método sutil había alcanzado su límite. La fuerza bruta parecía ser la única respuesta.
pero él no tenía fuerza ni las herramientas para aplicarla. La mirada de fracaso inminente se cernió sobre él, una sombra fría y desalentadora. En el balcón, el clima de asombro se disipó tan rápido como surgió, siendo reemplazado por una certeza presuntuosa. «Ah, ahí está», dijo el señor Arthur con una sonrisa de alivio y triunfo. Fue divertido mientras duró, pero la realidad siempre gana. La magia se acabó, señores. Levantó su vaso en un brindis silencioso a su propia sabiduría. Sabía que el chico no lo lograría. Fue un buen espectáculo, sin embargo. Sus invitados asintieron, relajándose en sus sillas, el orden natural de las cosas restablecido. El rico era poderoso, el pobre era impotente. Los ingenieros, ahora con sus confianzas renovadas, comenzaron a guardar sus equipos de forma más ostentosa. Como dije, habló el líder a sus colegas, pero en voz alta para que el señor Arthur lo oyera. Es una calcificación sólida, probablemente con décadas de formación. Nuestro sonar indicó una masa densa de casi medio metro. La única manera de atravesar eso es con una broca de perforación industrial, y aún así, correríamos el riesgo de dañar toda la estructura interna. La última palabra había sido dada. El problema era, a todos los efectos, insoluble sin una intervención drástica y arriesgada. Leo oyó las palabras calcificación sólida y broca industrial. Las palabras resonaron en su mente, no como una sentencia de fracaso, sino como piezas de un rompecabezas. Él no tenía una broca. Pero, ¿qué hace una broca? No solo empuja, vibra. Rompe la solidez a través de microimpactos de alta frecuencia. Vibración. Esa era la clave. No necesitaba destruir la pared, necesitaba desestabilizarla, hacer que se desmoronara sobre sí misma. Una idea, audaz y totalmente heterodoxa, comenzó a formarse en su mente. Se levantó, la frustración en su rostro siendo reemplazada por una nueva luz, un brillo de inspiración que nadie allí fue capaz de interpretar. Miró alrededor del jardín, ya no a la fuente sino al entorno. Sus ojos pasaron por las flores, los árboles y se detuvieron en un carrito de jardinería. Allí, al lado de un rastrillo y un saco de abono, había un soplador de hojas eléctrico, una máquina pequeña y ruidosa. Una sonrisa casi imperceptible tocó sus labios. Era un instrumento improbable, pero para lo que tenía en mente era perfecto. Se acercó al jardinero que todavía lo observaba con los ojos desorbitados. «Señor, ¿puedo usar el soplador de hojas?» El jardinero miró a Leo, luego a la fuente, después al soplador, su mente incapaz de conectar los 3 puntos. Miró al señor Arthur en el balcón, buscando aprobación. El millonario, que estaba a punto de dar por terminado el día, vio la petición y soltó una carcajada. «¿Yo? ¿Soplador de hojas? Ahora sí, el gran final será más cómico de lo que imaginaba. Dáselo, dale todo lo que quiera». La orden fue dada con el tono de quien autoriza el último deseo de un condenado, pero Leo aún no había terminado con sus extrañas peticiones. Se acercó a la base del balcón y miró hacia arriba, al rostro del señor Arthur. «Señor, voy a necesitar 2 cosas más». La multitud se inclinó para oír. «Necesito un cubo de agua, pero esta vez lo más caliente posible de la cocina de la mansión». Y hizo una pausa metiendo la mano en el bolsillo de su pantalón raído y sacando un pequeño objeto. «Necesito que el interruptor principal de la bomba de agua esté listo para ser encendido, pero solo cuando yo lo diga». En su mano, reluciendo bajo el sol, había una pequeña canica, colorida y perfectamente redonda. El silencio que siguió fue roto por una explosión de risas. Agua caliente y una canica. Era el colmo del absurdo. Los ingenieros negaban con la cabeza con total incredulidad. Aquello había dejado de ser ingeniería o incluso un espectáculo de magia para convertirse en pura payasada infantil. El señor Arthur, sin embargo, estaba intrigado por la locura de todo el asunto. Agua caliente y una canica. Chico, eres o un genio o un completo lunático, y estoy apostando fuertemente por la segunda opción. Pero quiero ver esto. Traigan el agua caliente para nuestro pequeño mago. Mientras un empleado corría hacia adentro de la mansión, Leo tomó el soplador de hojas. Lo examinó cuidadosamente, no como una herramienta de jardinería, sino como un dispositivo de presión de aire. Notó el botón que invertía el flujo, transformándolo de un soplador a un aspirador. Era exactamente lo que necesitaba. El plan en su mente era una sinfonía de pequeñas acciones que culminarían en un único y poderoso resultado. Nadie allí podía imaginar la ingeniosa física detrás de su teatro aparentemente infantil. El agua caliente llegó, humeando en un cubo de metal. Leo tomó el cubo con cuidado, sintiendo el calor a través de los guantes de jardinería que tomó prestados.
Con la misma precisión de antes, vertió el agua hirviendo directamente en la rejilla. Se oyó un sutil siseo cuando el agua caliente golpeó el metal frío y la calcificación. El objetivo no era derretir la piedra, sino causar una expansión térmica minúscula, casi imperceptible, en el metal alrededor de la obstrucción. Esto crearía microfisuras, debilitando la integridad de la masa sólida. Era el primer paso de su ataque. Inmediatamente después del agua caliente, tomó la pequeña canica y, sin dudarlo, la dejó caer dentro de la rejilla. Desapareció en la oscuridad con un pequeño clic. La canica era su broca improvisada. Sola era inútil, pero bajo las fuerzas que estaba a punto de aplicar, se convertiría en un arma de demolición en miniatura. Tomó el soplador de hojas, posicionó la boquilla firmemente sobre la rejilla, creando un sello lo más perfecto posible con sus manos y un trozo de tela que encontró. El público en el balcón se inclinó hacia adelante conteniendo la respiración. La comedia estaba a punto de alcanzar su clímax. Leo miró una última vez al ingeniero jefe, que estaba parado cerca del panel de control de la bomba, con una expresión de total desprecio. Leo solo asintió con la cabeza, una señal para que estuviera atento. Entonces se concentró en el soplador en sus manos. Primero accionó la función de vacío, al máximo. La máquina rugió, creando una succión poderosa dentro de ese pequeño segmento de la tubería. Estaba tirando, creando una presión negativa que tensionaba el bloqueo por detrás. Mantuvo el vacío por exactamente 5 segundos, el motor del soplador gimiendo bajo el esfuerzo. Luego, en un movimiento rápido y preciso, apretó el botón, revirtiendo el flujo instantáneamente a la función de soplado. La energía acumulada del motor se liberó en un pulso violento y repentino de aire presurizado hacia dentro de la tubería. La combinación de la succión, súbita seguida por el empujón explosivo, creó un efecto de martillo de agua, pero con aire, y la canica, atrapada entre estas dos fuerzas opuestas, fue disparada contra la calcificación debilitada por el calor. No hubo una explosión, hubo un sonido sordo, un pum profundo que pareció venir de las entrañas de la tierra, seguido por un silencio mortal de un segundo, y luego un crack resonante e inconfundible. No era el sonido de algo rompiéndose en la superficie, sino el sonido de algo partiéndose muy abajo. Era el sonido de una columna vertebral quebrándose, el sonido de una barrera cediendo, el sonido de lo imposible sucediendo. Por un largo momento no pasó nada. El sonido del crack resonó y luego desapareció, dejando atrás solo el zumbido del viento y la respiración colectiva suspendida de los espectadores. El señor Arthur miró la fuente, luego a Leo, una sonrisa de «lo sabía» comenzando a formarse en sus labios de nuevo. ¿Y bien? ¿Fue ese tu gran truco? ¿Un ruidito? Estaba a punto de despedir a Leo con un gesto de la mano, la broma finalmente terminada. Pero Leo no lo estaba mirando a él. Leo estaba mirando al ingeniero jefe. Un nuevo sonido comenzó. Un rugido bajo, un temblor que parecía venir de todas partes y de ninguna. El gorgoteo que habían oído antes regresó, pero esta vez no era un murmullo débil, era un rugido creciente, el sonido de un río siendo liberado de su presa. El agua en el charco alrededor de la rejilla fue súbitamente succionada hacia adentro con un vórtice ruidoso. Un temblor recorrió la base de la fuente, haciendo que las estatuas de bronce vibraran sutilmente. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar. Leo se levantó, limpiándose las manos sucias en el pantalón. Caminó tranquilamente hacia el panel de control donde el ingeniero jefe estaba paralizado, mirando la fuente con la boca abierta. Leo se detuvo a su lado y, sin una pizca de arrogancia o triunfo en su voz, dijo las palabras que lo cambiarían todo. Su voz era tranquila, casi un susurro, pero resonó por el jardín como un trueno. «Puede encender la bomba ahora». El ingeniero jefe, un hombre acostumbrado a mandar y a confiar solo en datos y esquemas, se encontró en una posición desconocida, recibiendo una orden de un niño sucio de tierra. Por un instante su orgullo profesional luchó contra la evidencia de sus sentidos, el temblor bajo sus pies, el rugido creciente que venía del subsuelo. La lógica le decía que era imposible, que encender la bomba contra un bloqueo sólido podría causar una ruptura catastrófica. Pero la mirada de Leo no contenía duda. Solo una certeza serena e inquebrantable. Con la mano temblorosa, movido por una fuerza que no comprendía, el ingeniero extendió el dedo y apretó el gran botón verde en el panel de control. Un zumbido eléctrico profundo recorrió el aire, seguido por un clac metálico y sonoro, el sonido de relés antiguos acoplándose tras años de silencio. Desde las profundidades de la caseta de bombas, un gemido bajo y pesado comenzó, el sonido de un gigante de hierro despertando de su letargo.
El motor de la bomba, una pieza de ingeniería del siglo pasado, comenzó a girar, lento al principio, luego ganando velocidad. Por un segundo agonizante, nada más ocurrió. El sonido del motor era la única novedad. En el balcón, un suspiro colectivo de decepción comenzó a formarse. El señor Arthur se permitió una última sonrisa cínica. El fallo final. Pero entonces el suelo tembló con más fuerza. Un sonido como el de un tren aproximándose a toda velocidad vino desde dentro de la fuente. Y antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba pasando, sucedió. No fue un goteo, no fue un hilillo, fue una explosión de vida. Del tridente de Neptuno, en el punto más alto de la escultura, una columna de agua blanca y espumosa irrumpió, subiendo 10, 15, 20 metros en el aire con una fuerza furiosa y primigenia. Era un chorro tan poderoso y limpio que parecía querer perforar el propio cielo. Un grito de libertad líquido y retumbante. Un instante después, el resto de la fuente se unió a la celebración. Decenas de chorros más pequeños explotaron de las conchas de las sirenas, de los orificios nasales de los caballitos de mar, de puntos que nadie siquiera sabía que eran salidas de agua. El agua no solo brotaba, danzaba. Creaba arcos, espirales, abanicos, una coreografía compleja y magnífica que no se había visto en generaciones. La fuente no estaba solo arreglada, estaba renacida, más poderosa y espectacular de lo que cualquier persona viva la había visto jamás. Años de presión acumulada, ahora liberados, le dieron una vitalidad que superaba todos los recuerdos. El sonido era ensordecedor. Ya no era el silencio del fracaso o el murmullo de la duda, era el rugido triunfante del agua. Un trueno continuo que llenaba el jardín, la mansión, el mundo. El sol de la tarde golpeó las miríadas de gotículas, astillando la luz en 1000 pequeños arcoíris que flotaban en la fresca niebla que ahora envolvía la estatua. El polvo y la suciedad de años fueron lavados en segundos, revelando el brillo original del bronce y la blancura del mármol. La obra maestra no solo estaba funcionando, estaba cantando, y su canción era sobre el poder de la vida, de la persistencia y de un genio improbable. ¿Te está gustando esta historia? La fuerza de Leo y la belleza de la fuente renacida ponen la piel de gallina. Si te ha emocionado, deja tu like para mostrarnos tu apoyo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este increíble viaje. Ahora, continuamos con el vídeo y la reacción que lo cambiará todo. Un silencio estupefacto cayó sobre los espectadores. No era un silencio de ausencia de sonido, pues el rugido de la fuente era abrumador, sino un silencio interior. Una suspensión colectiva de todas las facultades críticas. Las bocas estaban abiertas, los ojos desorbitados. El grupo de invitados en el balcón, antes recostados en sus sillas con desdén, estaba ahora de pie, aferrado a la barandilla como si fuera para sostenerse contra la ola de asombro que los golpeaba. Nadie hablaba, nadie podía. Las palabras eran inútiles ante aquella visión. Los ingenieros estaban petrificados. Sus rostros, antes máscaras de superioridad profesional, eran ahora lienzos en blanco de pura incredulidad. El líder del grupo miraba de sus tabletas, ahora inútiles, a la fuente brotando, y de vuelta al niño tranquilo que estaba en el centro de todo. Su mente científica, entrenada para entender causas y efectos, no podía computar la secuencia de eventos. ¿Agua caliente? ¿Una canica? ¿Un soplador de hojas? La respuesta que veía ante sí era un milagro que se burlaba de sus diplomas y de su lógica. La niebla fría de la fuente viajó con el viento, alcanzando el balcón y tocando los rostros de los ricos y poderosos con sus dedos húmedos. Era un bautismo, una llamada a la realidad. No estaban solo viendo una fuente arreglada, estaban presenciando la demolición de sus certezas más profundas. La idea de que el conocimiento, el poder y la solución pudieran venir de un lugar tan humilde, de una forma tan rudimentaria, era un terremoto en su universo ordenado y jerárquico. Lo imposible se había vuelto espectacularmente posible ante sus ojos. Y entonces estaba el señor Arthur. El foco de toda la escena se desplazó hacia él, el epicentro de la arrogancia ahora en el ojo del huracán de la admiración. Estaba congelado en el sitio. La sonrisa burlona en su rostro no desapareció. Quebró, como un cristal agrietándose en cámara lenta. Sus labios se separaron, pero ningún sonido salió. Sus ojos, antes entrecerrados con desprecio, estaban ahora completamente abiertos, reflejando la danza del agua y un torbellino de emociones que no podía controlar. Vio la fuente, pero no solo como era ahora. En un instante vio la fuente como era en su infancia, cuando su abuelo, un hombre de manos callosas y sonrisa gentil, lo sostenía en su regazo y le contaba historias sobre cada sirena de bronce,
Oyó la risa de su abuelo mezclada con el sonido del agua. Sintió la presencia de un legado que casi había perdido, no por el fallo mecánico, sino por su propia impaciencia y arrogancia. La fuente funcionando no era solo una victoria técnica, era un rescate de su propia historia. Mientras este torrente de memoria y emoción lo inundaba, sus dedos se aflojaron. El pesado vaso de cristal, lleno del whisky más caro, se deslizó de su mano. Cayó hacia el suelo de mármol y por un instante, el tiempo pareció ralentizarse. El sonido del cristal al hacerse añicos fue agudo y violento, pero fue completamente engullido por el rugido de la fuente. El sonido de algo rompiéndose, sin embargo, permaneció. Era el sonido de su orgullo partiéndose. No le importó el whisky manchando el mármol, ni los trozos de cristal a sus pies. Una ola de vergüenza, tan poderosa como la columna de agua que subía de la fuente, lo golpeó. Cada palabra de escarnio que había dirigido a Leo volvió para atormentarlo. Un mocoso salido de la nada. Juego de charcos. Mago. Las palabras resonaban en su mente, ya no como bromas, sino como acusaciones. Él, el gran señor Arthur, con todo su dinero y poder, había sido incapaz de resolver el problema. Peor aún, había humillado a la única persona en el mundo que podía. La percepción de su propia pequeñez ante la genialidad silenciosa del niño era abrumadora. Se movió. No fue una decisión consciente, sino un impulso irresistible. Se apartó de la barandilla y comenzó a caminar hacia las escaleras, sus movimientos rígidos como los de un autómata. Sus invitados se hicieron a un lado, abriéndole paso, sus rostros ahora llenos de un respeto temeroso, no por él, sino por el drama que se desarrollaba. Descendió los escalones de mármol, uno a uno, sus ojos nunca apartándose de la figura pequeña e inmóvil de Leo, que permanecía cerca del panel de control, simplemente observando su obra, el rostro sereno y quizás un poco cansado. El jardín, antes un escenario para su arrogancia, ahora se había convertido en un santuario. La fuente, su canción de poder, y Leo, el sumo sacerdote improbable de aquel milagro. El señor Arthur atravesó el césped húmedo, sus zapatos caros hundiéndose levemente en el suelo blando. La niebla de la fuente lo envolvió, mojando su traje de diseño. Bootle no pareció notarlo. Estaba caminando a través de un umbral, dejando atrás al hombre que era hacía solo unos minutos y moviéndose hacia algo desconocido. La humildad. Se detuvo a unos metros de Leo. El contraste era casi doloroso. El hombre alto, rico y poderoso, que ahora parecía extrañamente frágil y expuesto. El niño pequeño, pobre y silencioso, ahora envuelto en una aura de poder incuestionable. El rugido de la fuente creaba una pared de sonido a su alrededor, aislándolos del resto del mundo. Por un largo momento, el señor Arthur solo lo miró fijamente, su garganta trabajando, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez fuera del agua. Las palabras, su herramienta de poder más afilada, lo habían abandonado por completo. El millonario, el hombre que comandaba imperios con una sola frase, estaba sin palabras ante un niño de 12 años. Com todo o prazer, chegamos ao quinto e último bloco, a conclusão emocionante desta jornada. Aqui está a tradução final focada em transmitir a redenção, a esperança e as lições profundas da história, além de adaptar os chamados à ação para o público de língua espanhola. Ante el rugido de la fuente y la mirada tranquila de Leo, el señor Arthur sintió el peso de sus años y de su riqueza como un ancla. Las palabras que usaba para dominar, para ordenar y para humillar, ahora se negaban a venir. Tuvo que dragarlas desde el fondo de un alma que no visitaba desde hacía mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro, ronca por una emoción que no sentía desde niño. Muchacho, comenzó, y la palabra sonó extraña, humilde. Yo lo siento. La confesión fue un esfuerzo físico, como si estuviera expulsando un veneno. Fui un necio ciego, arrogante y ruidoso. Lo que vi hoy, lo que hiciste. Sacudió la cabeza incapaz de completar la frase. Por primera vez vio a Leo no como un objeto de escarnio o un solucionador de problemas, sino como una persona. Dio un paso adelante, su rostro ahora una máscara de arrepentimiento sincero. Ni siquiera te pregunté tu nombre. Con toda mi arrogancia ni siquiera te di esa cortesía básica. Miró a los ojos del niño y la barrera entre el millonario y el chico de la favela se disolvió en la niebla de la fuente. ¿Cuál es tu nombre, hijo? El uso de la palabra hijo fue el sonido final de su orgullo rompiéndose, una rendición incondicional a la verdad que se había revelado ante él. Leo, respondió el niño, su voz simple y clara por encima del sonido del agua. Mi nombre es Leo.
A la mañana siguiente, un coche de lujo, silencioso e imponente, se detuvo frente a la modesta casa de madera de Leo. El chofer con un uniforme impecable, entregó una carta a doña Eliana, invitando a la familia a una reunión en la oficina del señor Arthur. Temerosos pero movidos por una nueva esperanza, fueron. En la cima de un rascacielos con vistas a la ciudad, el señor Arthur, ahora un hombre transformado, no les ofreció solo un cheque. «El $1.000.000 es tuyo, Leo. Te lo has ganado con una genialidad y un carácter que el dinero no puede comprar», dijo. «Pero eso no es suficiente para reparar mi necedad. Es solo el comienzo». Ante los ojos llorosos de doña Eliana y la mirada atónita de don Roberto, el señor Arthur detalló su promesa, ahora amplificada por la humildad. Estableció un fondo fiduciario para la educación de Leo, garantizándole acceso a las mejores universidades de ingeniería, artes o cualquier camino al que su genialidad lo llevara. Anunció la creación de un segundo fondo, dedicado exclusivamente a la salud de Sofía, cubriendo todos los tratamientos médicos y medicinas que necesitara por el resto de su vida. Y por último, les mostró el plano de una casa nueva, segura, bonita y espaciosa, que sería construida en el lugar de la vieja chabola, con un taller totalmente equipado, diseñado especialmente para Leo. El regreso a casa fue un sueño despierto. Leo, en su simplicidad, solo contó los hechos, pero fue la llamada personal del propio señor Arthur la que selló la realidad. Doña Eliana lloró, pero por primera vez en años eran lágrimas de pura alegría, un diluvio de alivio que lavó toda la preocupación acumulada en su corazón. Don Roberto no dijo mucho, simplemente abrazó a su hijo, un abrazo apretado y tembloroso que transmitía un universo de orgullo, amor y gratitud. Sofía, sintiendo el cambio en la atmósfera, sonreía, entendiendo en su inocencia que el monstruo de la incertidumbre había sido finalmente derrotado. Los meses siguientes fueron una sinfonía de transformación. El sonido de martillos y sierras reemplazó el sonido de las goteras en el techo. Una casa nueva, sólida y llena de luz, se erigió donde antes había miedo. Leo, en su nuevo taller, rodeado de herramientas que solo había visto en revistas, no cambió su esencia. Continuó creando, pero ahora sus invenciones eran más ambiciosas y comenzó a enseñar a otros niños del barrio, su don convirtiéndose en una fuente de inspiración para la comunidad. La genialidad que antes era un secreto, ahora era una luz compartida. La salud de Sofía floreció con el tratamiento adecuado. Su tos desapareció, reemplazada por una risa cristalina que resonaba por el nuevo patio. La familia, libre del peso abrumador de la pobreza y la enfermedad, redescubrió la levedad del ser. Las comidas eran abundantes, las noches eran tranquilas y el futuro, antes un horizonte aterrador, ahora era un camino abierto y lleno de promesas. Leo, el niño que un día partió con un trozo de pan y un alambre, había arreglado mucho más que una fuente rota. Había restaurado la esperanza y el futuro de su familia. El señor Arthur se convirtió en una presencia constante, pero discreta en sus vidas. Ya no era un patrón o un benefactor, sino un amigo. Visitaba el taller de Leo no para inspeccionar, sino para aprender, para maravillarse con la facilidad con que el niño transformaba la chatarra en magia. Encontró en la pureza del talento de Leo un antídoto para su propio cinismo, un recordatorio de que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en lo que se puede crear e inspirar en los demás. La fuente en su mansión continuó brotando, ya no como un símbolo de su estatus, sino como un memorial permanente de su lección más importante. Cada vez que miraba la danza del agua, recordaba aquel día, la humillación de su orgullo y la gloria de la revelación. Recordaba al niño que le enseñó que los mayores obstáculos no son de piedra o metal, sino los que construimos dentro de nosotros mismos con el cemento de la arrogancia y el prejuicio. El señor Arthur aprendió aquel día, y para el resto de su vida, que la genialidad no viste de traje y corbata, que la sabiduría no se mide en diplomas y que la fuerza no reside en la capacidad de intimidar. Aprendió que el verdadero valor de un hombre no está en lo que tiene en el bolsillo o en el poder que ejerce, sino en la fuerza de su carácter, en la humildad de su corazón y en la luz inconfundible de su inteligencia. La transformación no fue solo para Leo y su familia. El millonario, conmovido por la pureza y el talento del niño, creó la Fundación Fuente de Esperanza, una organización dedicada a descubrir y patrocinar a jóvenes talentos en comunidades desfavorecidas, garantizando que otras luces como la de Leo tuvieran la oportunidad de brillar. La fuente rota de su jardín se había convertido simbólicamente en una fuente de oportunidades para miles. La vida de Leo siguió un camino de brillantez y propósito. Se convirtió en un ingeniero de renombre,
famoso por sus soluciones innovadoras y sostenibles, sin olvidar nunca sus orígenes y siempre usando su conocimiento para ayudar a los demás. Demostró al mundo que el lugar de donde vienes no define a dónde puedes ir, y que un buen corazón y una mente brillante son las herramientas más poderosas que existen. La historia de aquel día se convirtió en una leyenda susurrada, un cuento sobre un niño que arregló una fuente con una canica y en el proceso arregló el alma de un hombre rico. Es un recordatorio de que en el gran mecanismo de la vida a veces son las piezas más pequeñas e inesperadas las que hacen que todo el sistema vuelva a funcionar de forma más bella y poderosa que antes. Y así, el agua continúa danzando en el jardín del hombre que aprendió a ver, y la luz continúa brillando en el taller del niño que nació para crear, ambos por siempre unidos por un acto de desafío que se transformó en un acto de redención, una prueba de que al final la humildad es la única llave que puede, de hecho, desbloquear lo imposible. ¿Has presenciado alguna vez un acto de genialidad que le cambió la vida a alguien? La historia de Leo nos muestra que el valor de una persona va mucho más allá de las apariencias. Deja un like si crees que la humildad y la inteligencia son más poderosas que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de superación que reconfortan el corazón y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Comenta: el genio no viste de traje, si tú también crees que el verdadero talento se puede encontrar en los lugares más inesperados.